Está bien. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Bienvenidos, buenos días a todos y a todas, chicos de segundos años técnicos. Vamos a comenzar la jornada de este día y primero voy a ajustar aquí para que se vea la pizarra. Vamos a anotar la fecha. Ahora tenemos lunes 19, ¿verdad? Vale. Y vamos a clase de lengua. Con ustedes no hemos iniciado el tema del romanticismo, ¿verdad? Nada. Vale. Negativo. Entonces vamos a anotar el tema. Yo creería que en las 2 horas de hoy lo solventamos todo. Vamos a lograr abarcar todo. Así que vaya, el romanticismo americano es el contenido. Quiero ver si se observa bien, creo yo, la pizarra. En el caso de los chicos que están trabajando de manera virtual, les voy a pedir un favor. Cuando ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta o alguna observación, levanten su mano en Zoom y yo me voy a fijar cuando esté la manita levantada de darles la palabra para que ustedes puedan dar su aporte o hacer su pregunta, ¿de acuerdo? Porque no los tengo en altavoz en la computadora, sino que lo voy a escuchar a través de audífonos. Bien, ahora sí, con todos y todas, vamos a desarrollar el día de hoy el tema del romanticismo. Si ustedes recuerdan, bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación antes de empezar con este contenido. Si ustedes recuerdan, en la unidad 1 y 2, o sea, el primer periodo, empezamos a trabajar o empezamos a desarrollar contenidos relacionados con el continente americano, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezamos a estudiar la parte de cuál fue el primer movimiento, cuál fue la primera corriente o qué fue lo primero que estudiamos? ¿Alguien se acuerda? La literatura precolombina, exacto, muy bien, la literatura precolombina, como dice Gabriel, él tenía una idea más o menos clara de lo que vimos y él decía o nos mencionaba que en la literatura precolombina fue lo primero que abarcamos y ahí estudiábamos, ¿qué estudiábamos ahí? ¿O qué veíamos? ¿O qué hemos repasado? ¿O qué recuerdan ustedes acerca de la literatura precolombina? ¿Qué es? Vamos a ver. Héctor, ¿te acuerdas de algo de la literatura precolombina? Ah, muy bien. ¿Eran relatos o eran situaciones que se escribieron antes de la conquista y antes de la colonia y antes de la llegada de los españoles? Vamos a ver, Roberto, ¿recordás algunas de las civilizaciones o de quién hablábamos en la literatura precolombina? Ajá. Perfecto. Hablábamos de los mayas, los aztecas y los incas. Veíamos la literatura que escribieron, algunos textos. Hablábamos de los códices, que fueron los textos que aún se siguen conservando. Leímos literatura precolombina. ¿Cuál fue la primera obra precolombina que leímos? El Popol Vuh, que prácticamente es como el génesis o el origen de la vida, el origen de los seres humanos. Vimos las versiones de humanos que se habían creado, que hasta cierto punto algunas cosas parecen fantásticas, pero eran las creencias de los mayas. Luego leímos otra obra precolombina, ¿cuál era? Ollantay. Esa era una muestra de literatura inca. Y esa es una muestra dramática donde veíamos prácticamente una especie de tragedia, ¿verdad? Si lo vemos en esa perspectiva, de algunas diferencias de clases que eran muy importantes y que a pesar de ser civilizaciones muy antiguas o muy anteriores a las nuestras, ya se veía esa estratificación social. Luego avanzamos y después de la literatura precolombina llegamos a otro tipo de literatura. ¿Cuál fue esa literatura que vimos después? Exacto, la literatura del descubrimiento y después del descubrimiento, ¿qué fue? La conquista y después de la conquista, ¿qué fue? La colonia, exacto. Entonces ahí es donde ya llegamos a la parte en la que los españoles de manera casual, digamos, descubren el continente porque no era que vinieran directamente a decir, hey, hemos encontrado y sabemos que hay algo y lo vamos a ir a buscar, sino que iban en busca de las Indias y llegaron a otro territorio sin pensar que era otro continente. ¿En qué año se dio el descubrimiento de América? 1492. ¿Y gracias o quién fue el que lo hizo, el descubrimiento?
Cristóbal Colón. Va. Entonces ahí vamos bien. Luego llegamos a la parte de conocer las crónicas, que son los textos o los relatos que se realizaron o que se crearon para documentar todo lo que estaba pasando en el periodo de la conquista y la colonia. En este sentido, pues tenemos varias vertientes o tuvimos varias vertientes. La vertiente que buscaba justificar la conquista y la colonia, o sea que los españoles creían que lo que estaban haciendo era bueno, ¿sí? Traemos civilización, nosotros traemos a ustedes que son seres salvajes o ignorantes, quizás lo pensaban. El cristianismo, nuestra religión, el creer en un Dios y no en el montón de dioses que ustedes creen, porque la literatura precolombina sabemos claramente que esas civilizaciones eran politeístas. Entonces, y tenemos la otra vertiente, que es la vertiente donde los autores escribían de manera objetiva lo que estaba pasando y el maltrato del que eran víctimas las personas que estaban ya en el territorio, o sea, los mayas, los aztecas, los incas. El maltrato hacia los indios, la explotación que se les dio a las mujeres, ¿por qué no decirlo? Incluso las llegaron a violar hasta cierto punto, las torturaban, hacían cosas que no eran tan positivas. Uno de esos fue Fray Bartolomé de las Casas, que se acuerdan que lo tuvimos que haber visto en nuestra lectura de libros, nuestros materiales o qué sé yo. Él escribía, y hay una obra muy buena, si ustedes la pudieran leer, no la leímos nosotros por cuestión de tiempo, porque es una obra bastante extensa, que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y ahí se ve claramente, Fray Bartolomé de las Casas plantea claramente cómo es que los españoles maltratan o maltrataron hasta cierto punto y de manera cruel a los indios. Entonces, ahora, en este periodo, vamos a avanzar un poco más en la línea cronológica de la literatura americana. Yo diría más latinoamericana, pero bueno, nuestro libro así nos lo propone. Solo una pregunta que me acaba de surgir. Con ustedes hicimos de manera virtual la portada de la unidad. No estábamos juntos cuando hicimos la portada. Y anotaron el tema, ¿verdad? Vaya, entonces no importa, dejen el tema ahí y vamos a hacer la unidad, porque creí que la habíamos hecho cuando estábamos con los generales. Chicos, ustedes que están en casa también hagan la portada de la unidad, les voy a dar unos 5 minutitos, aunque sea, se las voy a anotar en la pizarra. Y perdón que lo hice escribir el tema, menos mal que no había colocado todavía ni el indicador de logro ni la reflexión, porque si no, no hubiera quedado feo. Así que las disculpas. Tenemos que cambiar de chip porque, bueno, ya se dieron cuenta que vamos a estar en un horario diferente. Y en el caso nuestro, ahora vamos a estar trabajando segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, por separado. Entonces, sí voy a pedirles a ustedes la colaboración a partir de hoy en las siguientes clases, que ustedes me vayan diciendo, señor, empezamos aquí, nos quedamos hasta aquí, porque me puedo enchivolar y a veces creer que vamos parejos cuando en realidad no, que es lo que me acaba de pasar ahorita. Yo voy a borrar esto, ustedes no lo borren, si ya lo anotaron, no vayan a decir, pues no taxi, que me quede feo. No, no maltraten su cuaderno. Vale, unidad número 3. Si en la casa no habían anotado nada, pues ahorita es el momento de empezar a anotar. Lo voy a poner a hacer dibujo ahí, que se vea bonito. A ver, vale, literatura americana. Aquí es donde yo les digo que me surge a mí el conflicto, porque yo me iría más por la parte latinoamericana, porque no estamos abarcando Estados Unidos ni Canadá, pero igual lo vamos a dejar así porque el libro y el Ministerio de Educación así lo proponen. Y vamos a poner el nombre, romanticismo y modernismo. Ay, en serio. Es que yo recuerdo que ya lo habían, va, al fin hay alguien honrado. ¿Y los demás? Es que yo dije, tengo problemas de memoria en algunas ocasiones, pero recordaba que sí, vaya. Igual, si ya la tienen, entonces no la vuelvan a hacer. Y si a alguien se le olvidó esa indicación y no la hizo, entonces hágala ahorita.
Ah, mis muchachitos, ya los caché. Voy a pasar viendo, es más, solo por curiosidad. ¿Vos la vas a hacer ahorita o ya la tenías? Va, la acaba de hacer. Sí, sí, hombre, sí, como 500 páginas tenemos escrito ya con la ficha y toda la cosa. Va, quiero ver. Sí, ya la teníamos haciéndola. Mentiroso. Está después de la ficha. Quiero ver aquí. Ahorita también. Ah, ahorita también. ¿Y aquí? Sí, ya la tenías. Solo agrega romanticismo y modernismo. Ajá, solo te falta la otra parte. Miren qué lindo, Héctor, hasta un dibujito le ha hecho bien chulo ahí de un cisne, ¿ves? Perfecto. No, te felicito, Héctor, de verdad te felicito. Así tenés que seguir. Vaya, en casa, por favor, todos haciendo la portada de la unidad. Vaya, voy a dar 5 minutos. Los que ya la habían hecho, si la quieren retocar o hacerle algo, háganle. Y los que no, pues que les quede bonita ahorita. Si es que yo sabía que la habíamos hecho juntos. Pero no, ¿verdad? Y Carlita no se animó a decirme de rápido, ya lo hicimos, señor. No fregues, Carlita. Te daba pena que te dieran parranda a los demás que no lo habían hecho, ¿verdad? Vaya, no hay problema, pues. Vaya, igual que la lectura mecánica. La lectura mecánica, yo me acuerdo, o yo recuerdo que Mónica leyó la primera parte de Amor Secreto, que es el texto que está en el libro. Lo que no leímos ya es la segunda parte, ¿verdad? Que la vamos a leer ahora. No, si es que es cierto que tengo mis añitos, pero sí me acuerdo de algunas cosas. Ah, muchachitos. Vaya, háganle, vaya, quiero ver, préstame tu portada. Te voy a tomar como ejemplo. Voy a tomar como ejemplo al compañero X. Les voy a enseñar la unidad de él. Grande esto. Cuando la encuentre. Está antes de la ficha, ¿verdad? Esto. Miren. Miren qué bonito. Miren en casa qué bonita la unidad. Él ha hecho un cisne porque ha tomado como base uno de los símbolos, gracias, uno de los símbolos más representativos del modernismo y específicamente de Rubén Darío. El cisne es o pues, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al tema del modernismo, un símbolo muy importante para el modernismo, así que si pueden hacer un cisne, hagan un cisne. Es fácil, un dos, cabal, y le hacen una colita y estuvo. No se complique. Vaya, háganlo, les voy a dar 5 minutos. De todas maneras tenemos tiempo en esta clase, pero igual sí quiero avanzar. Porque el viernes no tendremos clase, porque es la maratón de la lectura. Significa que solo tendremos 2 horas en la semana, que son estas. No va a haber clase porque va a haber otro tipo de actividades. O sea, ustedes sí van a venir, pero vamos a hacer otra cosa. Solo van a recibir la primera o las primeras 2, me parece, y la última. Así que ustedes ahorita hagan la portada, no se preocupen. No te quiere dar copia. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Ah, qué barbaridad! Vaya, y voy a anotar ya el tema para los que ya la tengan, pues comienzan a anotar el contenido de hoy. Ya voy a pasar revisando esos signos. El 2 como base es una buena alternativa. Los indicadores de logro, cópienlos siempre.
Vaya, anoten el indicador y vamos a anotar la reflexión. Vale, ahí tenemos ahora sí, ya está prácticamente para introducir el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Luego de la portada, que ya algunos la tenían hecha y unos la están elaborando en este momento, vamos a anotar el tema. El tema es obviamente basado en el nombre de la unidad, que en este caso son los movimientos que vamos a ver en esta primera parte del periodo, que es el que corresponde a la unidad 3, y el tema es el romanticismo americano. ¿Cuál es el indicador o cuál es el objetivo que se pretende que ustedes sean capaces de identificar? En primer lugar, cuáles fueron las tendencias del romanticismo, porque a diferencia del romanticismo europeo, en América, bueno, en esta parte, en Latinoamérica, nosotros podemos identificar claramente dos tipos o dos vertientes o dos ramas en las que se dividió el romanticismo, y nos va a ser bien fácil entenderlo porque ya leímos Amalia. Y en Amalia se pueden identificar las dos vertientes. Una de ellas es el romanticismo social y la otra es el romanticismo sentimental, que ya vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Y luego, pues que sepan en general cuáles fueron las características básicas de este movimiento. Y la reflexión del día de hoy dice: haz de tus sueños tu proyecto de vida. Está relacionada, bueno, ustedes que ya están cerquita de la meta final, ¿verdad? Ya solo les falta este año y el siguiente para poderse graduar. Ya el otro año ustedes van a andar con su camisa de promo, ya no va a haber clase de lengua. Yo sé que me van a extrañar, pero bueno, me pueden ir a saludar siempre allá donde ande estudiando zona y todo eso. Y en este sentido creo yo que es importante que ustedes ya se pongan a perfilarse o a pensar qué va a ser de mí, en este caso, qué va a ser de ustedes al salir del cole. ¿Qué van a estudiar en la universidad? ¿Alguien de ustedes ya pensó qué va a estudiar en la universidad y ya lo tiene así como claro? Yo ya sé, levante la mano, quiero ver cuántos. 2, vale. 3, vale, bajen. 3 personas están ya como bien decididos y dicen yo ya sé. Los demás probablemente todavía estén pensando o tienen algunas alternativas y decir, bueno, tengo 2 o tengo 3 y de estas pienso que esta por tal cosa, pero la reflexión de hoy nos invita a que nosotros pensemos que nuestro proyecto de vida está orientado también a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros anhelos, que usted haga algo que le guste hacer. A veces uno puede pensar y decir, bueno, yo voy a hacer esto porque aquí se gana más, o porque voy a hacer más dinero aquí. Estamos en un país donde obviamente es necesario pensar en eso, ¿sí? No es que lo voy a hacer y ni modo que no me paguen aunque me guste, no. Es obvio que también esa parte influye, pero piensa usted cuál es su más grande sueño, su más grande anhelo y lucha por conseguirlo. Ahora tengo una pregunta. ¿Alguien me puede decir en el plano ortográfico por qué cuando yo escribo esto, este A está con Z y no con S? Ah, porque es de hacer. Entonces, cuando usted, hago esta aclaración porque a veces nos surge esa duda. Cuando yo escribo A con Z y cuando escribo A con S, el A que va con Z sí es porque es de hacer. Es como que yo le diga, haga de su sueño su proyecto de vida. Y el A que va con S no es de hacer. Entonces, ¿de qué verbo es? De haber. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, has hecho la tarea, has dormido, has escrito. Cuando usted tenga un verbo compuesto y el segundo verbo esté en participio, el primero va a ir con S. Esto es nada más una cápsula ortográfica, pero que me gusta meterlo en este tipo de cosas porque a veces uno puede decir, bueno, ¿y cuándo es con Z y cuándo es con S? Es lo mismo, no es lo mismo. Ahora otra pregunta en el plano ortográfico. ¿Por qué es que tú no está tildado? Ah, muy bien, porque es un determinante posesivo. ¿En qué caso se tendría que tildar? Cuando es un pronombre personal. O sea que si yo le digo a alguien, tú debes
o tú lo hiciste, ese debe estar tildado. En este caso, no está tildado porque no es un pronombre, es un determinante que está antecediendo al sustantivo proyecto. Vale, ahora sí, vamos a hacer la lectura mecánica, que prácticamente solo es terminar el párrafo que ya Mónica nos había hecho el favor de comenzar. ¿Alguien que voluntariamente quiera ayudarme a leer? Quien sea de los que esté aquí. Mónica, va. Perfecto, ella lo empezó, ella lo va a terminar. Todo el mundo se va a la página 73 de su libro. No sé si se acordarán de la primera parte, pero si no se acuerdan, de igual manera vamos a ver algunas características, porque el ejercicio de comprensión lectora, les voy a pedir disculpas que por cuestión de tiempo no lo vamos a resolver ahorita. Sí quisiera resolverlo, pero si nos ponemos a contestar eso, se me va a pasar el tiempo y necesito explicar el tema. Entonces, solo vamos a hacer la lectura porque es parte de nuestra agenda siempre, y luego nos vamos a pasar al tema. Vaya, página 73. Justo ella se había quedado en el primer párrafo, lo terminó, así que va a empezar donde dice a poco momento. Dale. A poco momento, un elegante invitó a bailar a Carolina. Entró él. Arrebató de mi lado a mi querida, a mi tesoro, a mi ángel. El resto de la noche, Carolina bailó, platicó con sus amigas, sonrió con los libertinos sin saberse, y para mí, que la adoraba, no tuvo ya ni una sonrisa, ni una mirada, ni una palabra. Me retiré con mis bajos, celoso, maldiciendo el baile. Cuando llegué a mi casa, me arrojé en mi lecho y no pude llorar de rabia. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue encargar dónde vivía Carolina, pero mis visitas por algún tiempo fue mi índice. Una noche la vi en mi teatro, hermosa y engalanada como siempre, con su sonrisa de ángel en los labios, con sus ojos negros y brillantes de alegría. Carolina se rió unas veces con las gracias de los actores y se enterneció otras con las escenas patéticas. En los entreactos pasaba su vista por todo el patio y palco, examinaba las casacas de moda, las redundantes cadenas y sus flores de elegancia. Saludaba graciosamente con su abanico suspensivo, sonreía, platicaba. Y para mí, nada. Ni una sola vez dirigí la vista por donde estaba mi nieta. A pesar de mis ojos ardientes y empapados en lágrimas, seguían sus más insignificantes movimientos. También esa noche fue el insomnio, de delirio. Noche de esas en que le pequeño, en que la fiebre hace latir fuertemente las arterias, en que una imagen fanática está fija e inmóvil en la orilla de nuestro lecho. Era menester tomar una resolución. En efecto, supe por fin dónde vivía Carolina, quién componía su familia y el género de vida que tenía. Pero ¿cómo penetrar hasta esas casas suculentas de los ricos? ¿Cómo insinuarme en el corazón de una joven del alto tono, que dedicaba la mitad de su tiempo a descansar en las metidas otomanas de seda y la otra mitad en adornarse y contribuir en su espléndida carroza a los paseos y a los teatros? He aquí mi comienzo. Seguí el ángel, triste y cabizbajo, devorado con mi fascino oculta, a una mujer que corría loca y descuidada entre el mágico y consumado festín de que goza la plaza opulenta de México. Carolina iba a los teatros, allí la subieron. Carolina en su brillante carrera daba vueltas por las bonitas calles de árboles de la Alameda. También allí me había representado en el rincón oscuro de mi mano. En todas partes estaba ella rebosando alegría y dicha. Y yo, música, con el alma llena de activa y el corazón destilando sangre. Muy bien, perfecto. Vale. ¿Cuál es el tono de esta lectura? ¿Será que es optimista, pesimista, trágico? ¿Cómo lo ven ustedes? Por lo menos la parte que acaba de leer, si no se acuerdan de lo demás. Pesimista. Para él, pobrecito, ¿verdad? Estaba bien enamorado de Carolina y la Carolina ni caso le hacía al pobrecito. Ella andaba en su mundo haciendo sus cosas con su alegría y él, pues, de lejitos estaba nada más apreciándola. Ahora, esto o este fragmento, gracias Mónica por ayudarnos a leer, nos da más o menos una idea de identificar cómo fue la literatura romántica. Ahora, antes de empezar con el tema, necesito que en su cuaderno me escriba todo lo que recuerda sobre el romanticismo europeo. O sea, el tema que vimos el año pasado. No me pueden decir que no lo vimos, porque en el caso, bueno, los contas estuvieron con señor Elena. Sí lo vieron, porque íbamos a la par con los temas. Y en el caso de Eka, no me pueden decir que no lo vieron. Así que
Anote, ¿qué recuerdo sobre el romanticismo europeo? Esa es la pregunta que me va a contestar ahorita. No me voy a poner nada. Vale. Yo creo que en unas 2 o 3 líneas podrían contestar eso. Si se acuerdan en qué siglo se dio, si se acuerdan por qué surge, si se acuerdan alguna parte del contexto, si se acuerdan algunas características, si le suena la canción del pirata, no sé, cualquier cosa que a usted se le venga a la mente del romanticismo. En casa también hagan este ejercicio, anoten qué recuerdo del romanticismo europeo, que es la pregunta, y colocan su respuesta también, por favor. Voy a dar 2 minutos para contestar eso. 2 minutos nada más. Algunos están usando el cuaderno del año pasado. Bueno, creo que la mayoría. Si es así y les sirve de algo, lo ideal era que se acordaran, pero bueno, podemos hacer uso de nuestros recuerdos anotados en el cuaderno. Creo que no anoté nada. Bueno, ahí sí sería un problemita. Ay, Dios. No sé, alguna característica. El tema del romanticismo es uno de los más conocidos. A veces uno dice, o normalmente en términos coloquiales uno dice, ay, qué romántico. No siempre tiene la misma acepción, pero anote algo, aunque sea unas 2 ideas de que se le vengan a la mente. Acuérdese de la clase del romanticismo. Eso ya lo puedo borrar, ¿verdad? Correcto. Don Álvaro, La fuerza del Sino fue la obra romántica. Pobrecito Don Álvaro. 2 ideas, vaya, pero está bueno, 2 ideas son válidas. ¿Qué pasó con el pobre Don Álvaro al final? Adiós, mundo cruel. Vaya, ¿por qué se daba eso? Las desventuras del joven Beder es otra obra que no leímos, pero que es bastante conocida de ser una historia, una novela de género epistolar. Tiene un final igual que Don Álvaro, el chico. Se dio el famoso mal del siglo, que todo el mundo se quería suicidar. Bueno, mi problema no tiene salida. Este es mi último. Vale. Anote sus ideas. Vale. Vale, veamos. Creo que ya podría haber colocado alguna idea. Mientras sus compañeros terminan, les voy a preguntar. Vamos a ver, ¿alguien de los que está en la casa? Veamos. Mientras sus compañeros escriben aquí, les voy a preguntar a ustedes para darles copia a ellos. Alguien que active su micrófono y me diga qué idea ha escrito. Vamos a ver quién gana, si los que están aquí o los que están en su casa. Espero que no estén buscando en Google todos los que están en su casa, ¿verdad? Señor. Vaya, hola hija. Yo me acuerdo que el individuo amaba, pero sin ser correspondido. Vale, muy bien. Vaya, aquí Sandra nos comparte una idea y es que el individuo amaba, pero sin ser correspondido. Esa es una característica o fue uno de los rasgos sobresalientes en la literatura. Muy bien, Sandra. ¿Alguien más? ¿Uno más de casa? Yo. Vale. Hola, señor. Hola, hijo. Bueno, el final que es trágico, que utilizan como ambientes sobrenaturales. Además de que, bueno, la parte romántica, ¿verdad? Que, muy bien. A veces que es un tema que se utiliza bastante. También perfecto. hay como, el nacionalismo. El nacionalismo se da bastante. Vale, ahorita les digo a tus compañeros, gracias Emilio y gracias a los 2 que participaron. Vale, Emilio acaba de decir que él recuerda las características como los finales trágicos en las historias, también recuerda ambientes sobrenaturales o espacios lúgubres, cementerios y cosas así un poco más siniestras,
Y también recuerda el nacionalismo como una característica del romanticismo. Así que entre Emilio y Sandra nos acaban de compartir algunas ideas y ahora vamos a ver las ideas que han escrito ustedes. Es probable que algunos hayan coincidido con lo que ellos acaban de decir y es lo más lógico porque son características más conocidas. Vamos a ver a Camilo. ¿Cuáles escribiste tú? Veamos. Ajá, muy bien. Muy bien, va, perfecto. Tenemos dos ideas bastante acertadas. Vamos a ver, Carmen. Perfecto, muy bien. Muy bien, vaya, también Carmen recuerda bastantes cosas. Ella acaba de mencionar dos cosas bien valiosas y que de hecho las vamos a volver a mencionar ahorita. La revolución industrial y la revolución francesa, porque ya llegando o empezando a aterrizar y a empezar a entrar de lleno con el tema, el romanticismo americano o el romanticismo latinoamericano tiene como base el romanticismo europeo, por obvias razones, porque estamos en un periodo después de una larga lucha de conquista y colonización y todo lo que los españoles traían pues empezaba a adoptar. Ahora, lo que sucedió en Europa, y por eso yo les pedí que contestaran estas preguntas, influye de manera directa o indirecta en nuestro romanticismo. Y al final, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las guerras napoleónicas, todo el montón de chongo de cosas que se dio allá en Europa, quiera o no, también repercute en nuestro romanticismo. La parte de la búsqueda de la libertad que menciona a Carmen, creo que esa es una característica que es indispensable, la búsqueda de la libertad del ser humano, libertad en la expresión, ¿sí? El hecho de decir, bueno, si yo quiero escribir de esto, lo voy a escribir porque es mi forma de pensar, ¿sí? Y de hecho, en Europa, si ustedes se acuerdan, el romanticismo surge como reacción a la ilustración, ¿sí? Porque la ilustración era, todo es razón, todo es conocimiento. Yo primero pienso las cosas, me fundamento en la ciencia, me fundamento en los libros, pero los seres humanos no solo somos cerebro y conocimiento, tenemos sentimientos. Entonces, los románticos dicen, bueno, sí, es importante eso, pero también la subjetividad. Entonces, el romanticismo es un movimiento subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque el yo es el que interesa. Y yo, como ser humano, que siento cosas positivas o negativas por alguien o por algo, pues también lo puedo escribir. Entonces, vamos a empezar a leer ya la información básica. Yo les he dicho que esta vez no les voy a dar información adicional. O sea que la ventaja va a ser que para estudiar, nuestra base va a ser la información del libro. Tanto en casa como aquí vamos a llevar esta secuencia. Vale. Otra cosa que se me olvidaba para los que estén aquí. ¿Alguien sabe qué pasa cuando yo digo esta frase? Los que ya han tenido clase conmigo saben qué pasa cuando yo digo esta frase. Va, ¿qué hay que hacer? Va, cuando yo digo esta frase, rapidito se levanta. Y el que se levante de último, o no se levanta, o se cae porque está dormido y la gran locura se cae, le toca responder una pregunta que yo le voy a hacer respecto al tema. ¿Cuándo voy a decir esto? En cualquier momento de cualquier clase. Lo hago casi siempre cuando veo que alguien está con sueño. Pero como aquí nadie tiene sueño, no lo voy a decir ahorita. Va. Vamos a decir, mire, es que yo no sabía. Los que están en la casa, si alguna vez vienen, cuando yo diga, el barco se hunde, se van a levantar. Y nadie se levanta ahorita. El barco se hunde. Vaya, era la prueba. Siéntense, no hay problema. Y cuando se levantan, que yo digo esta frase, se puede estirar, se puede desperezar. Yo entiendo que es difícil estar aquí sentado todo el rato. Pero ya pasó una hora, ya solo nos falta la otra, rapidito. Vale, vamos a ver. Diego, ¿me vas a ayudar a leer el contexto sociohistórico? Que es la página 76, los primeros dos párrafos, así como del locutor, fuerte y claro. Página 76, primeros dos párrafos. Exacto. Contexto sociohistórico. Durante el siglo XIX, el continente americano se vio profundamente influenciado por los movimientos políticos, sociales y culturales europeos. Pero
Revolución Francesa en el 1789, el auge capitalista y la revolución industrial a lo largo del siglo. Las invasiones napoleónicas, así como la aparición del romanticismo, ayudaron a la conformación de los nuevos estados a partir de la guerra de independencia. Posterior al periodo independentista, el pensamiento político prevaleciente del continente americano era dominado por dos corrientes, el liberalismo y el conservadurismo. Sin embargo, en la actualidad, dicha clasificación ha sido redefinida tomando como referencia las ideas de Adolfo. Vale, muy bien. No vamos a leer otro párrafo porque me voy a centrar en lo que acaba de leer el compañero. En la parte del contexto sociohistórico, ustedes saben que siempre retomamos los contextos, ¿verdad? De hecho, en las fichas siempre se les pide contexto social, político, económico, religioso. Entonces, en este sentido, lo primero que debemos tener claro es cuándo se da el romanticismo. ¿Qué siglo es? O sea que estaba en lo correcto Camilo. Sí recordaba el siglo, es el siglo XIX. Ahora, dentro del siglo XIX, nosotros podemos pensar o podemos decir, ¿y por qué estamos leyendo cosas de lo que pasó en Europa? Y es porque el romanticismo americano se vio directamente influenciado por el romanticismo europeo. Si bien es cierto, la Revolución Francesa no fue en nuestro continente, la Revolución Industrial no empezó en nuestro continente, las invasiones napoleónicas no llegaron hasta nuestro continente, pero el revuelo o la situación positiva o negativa que estos sucesos generaron allá viene a repercutir en lo nuestro. Entonces, las características del romanticismo europeo no están distantes a las que vamos a ver aquí. ¿Qué sucesos podemos mencionar entonces? ¿Qué sucesos mencionó el compañero? La Revolución Francesa. ¿Se acuerdan de cuáles eran los ideales o cuáles eran las tres palabras base que la Revolución Francesa metió en el pensamiento de la gente? Libertad era la primera de ellas. Igualdad era la otra. Cerca. Fraternidad era la tercera. Libertad, igualdad, fraternidad. Cuando se da la Revolución Francesa fue un completo caos, si lo vemos desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque el mismo término, una revolución, no tiene o no es así como, vaya, lo vamos a hacer tranquilamente, todo va a ser color de rosa y esto va a ser pacífico. No. Luego, la Revolución Industrial, que de hecho vimos incluso que había habido una primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, de lo cual ahorita no vamos a hablar ni vamos a entrar en detalle de fechas y de cosas, pero sí sabemos que la revolución industrial generó también cambios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Las máquinas desplazan a la mano de obra, desplazan la labor de las personas. La gente empieza a emigrar del campo a las ciudades porque querían oportunidades. Y cuando llegan a encontrar las oportunidades, los pobrecitos explotados, trabajando muchísimo tiempo, a veces con una paga miserable, con pésimas condiciones laborales. Entonces, todo este tipo de situaciones empiezan como que a sumar. Otra cosa, las invasiones napoleónicas. ¿Alguien sabe algo de Napoleón Bonaparte? ¿O por qué es tan conocido este señor? Vamos a ver a alguien que nos comparta algo de Napoleón. Diego, ¿sabes algo de Napoleón? se dio duro con media Europa. De hecho, él se enfrentaba a coaliciones porque los grupos o los países que estaban en contra de estas invasiones se unían para intentar frenarlo. Pero no fue hasta la séptima coalición que esto se logra. Entonces, el poder de Napoleón sí fue grande. Ahora, podríamos catalogarlo como dictador hasta cierto punto. Si nos vamos al plano de la dictadura, ¿consideran ustedes que podría ser una especie de dictador la forma en la que él quería dominar Francia primero y luego toda Europa? ¿O consideran ustedes que sí fue un modelo y decir, uy, este Napoleón sí fue digno de admirar? Podríamos decir hasta cierto punto que sí, porque tuvo un valor enorme y de hecho tenía muchos seguidores. Pero aquí tenemos las fechas de cuando hablamos de invasiones napoleónicas. 1799 empieza, cuando él hace o derroca al directorio y forma o toma o hace un golpe de estado y él se queda. Luego se autoproclama emperador
Y imagínense el hecho de decir, me voy a autoproclamar emperador, lo hace en la Catedral de Notre Dame y eso genera, híjole, en realidad fue un impacto grande. Quizás ustedes lo han visto en Geo, no lo vamos a ver aquí, así como que, uy, bien detenido. Y no es hasta 1815 que lo logran poner quieto en un lugar o en algo que se dio o que se conoce como la batalla de Waterloo en Bélgica. Hasta ahí es que lo logran ya frenar. Pero bueno, el punto es darnos cuenta del contexto allá. Y pues obviamente aquí también se coloca el surgimiento del romanticismo, ya como un movimiento literario y artístico. Bueno, ahora, esto simple y sencillamente es que usted sepa qué contexto o qué es lo que está pasando en Europa que repercute en lo nuestro. Pero ya cuando hablamos del propio continente, no es indispensable, mejor dicho, hablar de la parte de los movimientos políticos. Y eso lo leyó también el compañero. Tenemos, y si pueden subrayenlo, el liberalismo y el conservadurismo. ¿Creen ustedes que esas dos tendencias se pueden ver en Amalia? ¿Con qué nombre aparecían? Porque no aparecían con el nombre de liberales y conservadores. ¿Otra vez? Ajá. Vaya, por ejemplo, los de Rosas, ajá. Exacto, los federales eran unos y los unitarios eran los otros, ¿verdad? Los que estaban agarrando. Si sos enemigo, si sos unitario, ¿qué te toca? Represión. O te morís, ¿verdad? En este caso. Va, entonces vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro continente. Si se fijan, la parte que está en anaranjadito no lo vamos a leer porque prácticamente están parafraseando un equivalente a liberales y a conservadores. Vale, vamos a ver, me va a ayudar a leer Gabriel. No trae el libro, qué chulo. Carlitos, no, es que por lo mismo del distanciamiento y esas cosas, pero gracias por la intención. La traición, hermano. Y ni tenías mate, ¿verdad? Vaya, pues te voy a perdonar. Vaya, Carlos, vas a leer el párrafo donde dicen las continuas disputas. Hasta destacan nada más. Solo este párrafito. Muy bien, gracias, Carlos. De ahí que vamos a sacar o que voy a extraer una palabra que me interesa, que es esta. Caudillo. Esto ya se da en nuestro territorio. Ya estamos hablando del territorio del continente americano. Los caudillos eran jefes del ejército, que obviamente cuando hablamos de un ejército puede ser un ejército grande, un pequeño, pero independientemente que eran líderes. Los caudillos eran líderes que intentaban o que por cierta manera y su liderazgo los hacía, uno, ayudar a llevar el progreso a su territorio, o dos, convertirse en dictadores. O sea que teníamos las dos posturas. Porque un caudillo, un jefe del ejército puede ser una persona que yo diga, yo voy a luchar por mi pueblo, yo voy a hacer esto para mejoras de ellos, voy a actuar en pro de ellos, pero también puede ser el otro que solo busca su beneficio. Y es ahí donde existe o donde surge la figura del dictador. Ahora, estos que están aquí, que Carlos no los leyó porque yo le dije que no lo leyera, no los vamos a leer ahorita, pero son ejemplos o son nombres de caudillos de nuestro territorio. Y si se fijan, están ubicados por países. En México, José María Morelos, en Guatemala, Rafael Carrera, en El Salvador, Gerardo Barrios. ¿Alguien sabe qué de bueno hizo Gerardo Barrios en nuestro país? ¿Qué de bueno hizo Gerardo Barrios por nosotros, o sea, en nuestro país? Ajá, ahí está una estatua. De hecho, él fue o es bastante conocido por introducir el café. Y en nuestro país, cuando llegó el café y se empezó a dar el cultivo del café, la exportación y todo eso, nuestro país floreció. Ahora, él no fue un dictador, en nuestro país no, pero hay casos de caudillos que se convierten en dictadores, como Rosas, por ejemplo, y es el que tenemos un poco más claro. ¿Y de qué país estamos hablando cuando hablamos de Rosas? Va, qué bueno. Hasta con acento me lo dijeron, va.
Ahora vamos a leer el otro parrafito que está después de los nombres. ¿Me va a ayudar a leerlo Roberto? El ascenso de los caudillos al poder como resultado del surgimiento de las primeras dictaduras del continente americano. Ante ellos, los escritores románticos optaron por combinar en sus obras escenas sentimentales con fuertes denuncias contra la dictadura imperante. Perfecto, eso lo pudimos ver claramente en Amalia. ¿Por qué? Porque los caudillos se convierten en dictadores en algunas veces y ese descontento que empieza a generar en la población y en los escritores en específico, pues los hacen que escriban y que denuncien sobre eso. ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes que es el objetivo de denunciar este tipo de cosas a través de la literatura? ¿Cuál creen que es el objetivo con el que José Mármol escribió esa obra donde denunciara todo lo que Rosas hizo? Vamos a ver bien. Ah, exacto. Lo censure y luego lo mate y ahí quedó. Entonces es hacer una especie de denuncia que llegue a través del vehículo de la literatura a conocerse en otros lugares. Y el conocer la historia también ayuda a evitar que eso se repita. Porque yo puedo decir, hey, ya lo vi, qué chivo, entonces eso fue bueno o fue malo. Si lo consideramos positivo, lo voy a replicar. Si lo considero negativo y veo sufrimiento, dolor, porque el final de Amalia no fue bonito. A menos que alguien sea corazón duro, ¿verdad? Y corazón negro y diga, está bueno, que no se hayan quedado juntos, que se murieran, que no sé qué, no lo creo. Pero hasta cierto punto podemos darnos cuenta que la dictadura no fue positiva en la mayoría de los casos, y si llevó progresos y si llevó beneficios fue para unos pocos, que en este caso fue Rosas y su familia y sus seguidores más cercanos, que era el famoso círculo de los federales, ¿verdad? Va. La parte de las causas y la parte de las consecuencias no lo vamos a leer ya, porque quiero que leamos las características. Ahora ya me estoy centrando en lo que más me interesa del tema. No quiere decir que para el examen diga, esto no lo leímos en la clase, pues no va a venir, no lo voy a leer. No, de hecho, lo que estamos diciendo ya englobó las causas y las consecuencias, por eso nos vamos a ir a lo más esencial. Pero para eso el barco se hunde. Va, estírense para que se les quite el sueño. Estírense, hagan ejercicio, muevan sus piernitas, den un par de saltos. En la casa también hagan ejercicio. Ya falta media hora para que se acabe la clase, así que hagan ejercicio un rato. Vayan a tomar agua. Porque yo voy a tomar agua. Ya va a dar la vueltita, a ver, no se le olvida. Ay, Dios. Vale, nos sentamos, ya, hoy sí. Creo que decir esa frase funciona a veces cuando ya nos dio sueño y nos hace reaccionar un ratito. Vale, vamos a ver. Va a leer Nubia, las características. Vas a leer, quiero ver, son en total 1, 2, 3, 4, son 6. Va a leer 2 Nubia, va a leer 2 Héctor y las otras 2 las va a leer Carmen. Va. Que fuerte, claro, yo me acerco a ustedes cuando están leyendo, no para que se pongan nerviosos, sino que porque el micro lo ando aquí. Entonces, si yo me acerco a ustedes, es más fácil que el compañero que está en casa escuche, ¿sí? Porque no los puedo poner aquí enfrente a ustedes a leer, porque se está grabando la clase y ustedes saben que al subirla a YouTube ustedes no pueden salir. Va. Vamos a ver, pues comienza Nubia entonces. Y todos los demás, lean y subrayen, por favor. Sí, desde ahí. Los autores del romanticismo americano se enfrentaron a un contexto histórico complejo dominado por las guerras de independencia y utilizaron sus obras como manifiesto político que se caracterizaba por exaltación y culto al yo. El ser romántico se caracteriza por el extremo individualismo y su enorme subjetividad. En el mundo romántico, el ego, el yo, domina la razón y se convierte en la única fuente de producción artística. Esto permitirá que los artistas expresen de manera espontánea y natural sus emociones. Búsqueda de la libertad, tanto política como personal. En literatura se manifestó
mediante el rechazo de los normas, las reglas y las normativas pedagógicas del neoclasismo. Son sustituidos por la libertad creadora. Muy bien, ahí tenemos las primeras dos características. ¿Qué tenían que haber subrayado? ¿Qué es lo esencial de ahí? De la primera, es claro, exaltación y culto al yo. ¿Y qué es lo más importante ahí? El individualismo y su subjetividad. Porque ahí no importa, quiero ver qué opina fulanito de tal, quiero ver qué piensan los demás. Ahí lo que importa es lo que pienso y lo que siento yo como individuo, el individualismo en este caso. Ahora, alguien lo puede ver como egoísta y decir, puche, o sea que solo importaba uno mismo. Si lo vemos desde la perspectiva de expresión de sentimientos, sí. Porque ¿quién puede saber mejor cómo se siente que usted mismo? Como que alguien me pregunte, vaya señor, mire, usted conoce cuál es el estado de ánimo de Camilo ahorita. No sabe, yo puedo decir lo que veo y puedo expresar algo, pero no hay nadie mejor para expresar lo que siente que la persona que lo está sintiendo. Entonces, en este caso, el subjetivismo, el individualismo es lo más importante. Y hay una espontánea producción de emociones, o sea, sin pensarle tanto. Al final está esa idea. Espontánea y natural, expresión espontánea y natural de sentimientos y de emociones. O sea, que no le piense tanto. La razón no es lo más importante aquí. Lo más importante son los sentimientos. Y la segunda, búsqueda de la libertad en todos los sentidos. Política, económica, personal, religiosa. Porque hasta eso, si alguien le dice, por ejemplo, ahorita, ¿consideran que somos libres nosotros? ¿Ustedes son libres? Sí. Y yo soy libre. No sé, vaya, porque fíjense que estamos bajo un sistema de normas y de reglas, pero eso no quiere decir que no seamos libres para tomar ciertas decisiones. Eso es cierto, porque alguien puede decir, no, yo no estoy libre ahorita porque estoy aquí. Si anduviera libre, anduviera ahí al multiplaza. No hace referencia solamente a eso, hace referencia a la capacidad de tomar ciertas decisiones o de tomar, vaya, por ejemplo, cuando trabajan en grupo. Si ustedes hay algún trabajo, vaya, por ejemplo, hoy han estado trabajando en el proyecto de Climántica. Han sido libres para elegir, qué sé yo, qué hacer, si van a hacer algún dibujo, un texto, no sé, cualquier opción. Pero sí tenemos libertad de elegir. Ahora, que estamos en un sistema que nos obliga a hacer ciertas cosas, pues es parte también de estar dentro de un sistema que nos rige, si no, no existieran las leyes, ¿verdad? Pero igual, en este caso se busca la libertad en rechazo a las normas que estaban tan establecidas con el neoclasicismo en la Ilustración. Vale, vamos con las otras dos leyes, por favor. Se resuelve mediante la exaltación de los valores populares y nacionales. Intento idealismo. Provoca esta actitud combativa característica de los románticos. Cuando el idealismo choca con la realidad, sobreviene la desesperanza que conduce a la desesperación en algunos casos a suicidio. La americana Adriana de Teresa llama a esto el mal del siglo romántico. Perfecto, va, ahí tenemos otras dos características, gracias Héctor. La tercera nos dice nacionalismo exacerbado. Aquí existe también un amor a la patria y de hecho Emilio nos decía en un inicio, el nacionalismo fue una característica del romanticismo europeo, pues también de la nuestra. ¿Por qué se dieron tantos movimientos independentistas para liberarse del yugo español? Por eso, porque lo que querían era, sí es cierto, amaban su patria y no querían que las personas que estuvieran a cargo fueran ajenos a ellos. Es lo lógico, ¿verdad? Y el intenso idealismo, pregunto, ¿consideran ustedes que en Amalia se observa idealismo? Sí, se observa idealismo en la parte política porque los unitarios tenían una idea muy ambiciosa de lo que querían. Y en el caso de la parte del amor, también, porque si se fijan las descripciones que se hacen de Amalia, por ejemplo, wow, esas descripciones uno podría decir, pues esa era la mujer perfecta. Físicamente, hasta la descripción de su casa, uno dice, puchica, esta mujer sí que era nítida en todo, su forma de ser, la forma en la que actuaba para con Eduardo en este caso, etcétera. Entonces a lo que queremos llegar es que el idealismo del romanticismo es ver a esta mujer como lo más hermoso y lo más brillante y lo más lindo que existe, pero esa es la postura de quién, de la persona que está enamorada, no de todo.
¿sí? Porque alguien puede decir, no, hombre, y ese es el que te gusta, no, hombre, vos es que vos estás choco, ¿qué? Idealizado, que a mí me gusta, y como decía el mismo Gabriel, para gustos los colores, ¿sí? Entonces el idealizar algo, alguien es el pensar o el creer que esto es lo mejor, aunque quizás no lo sea, pero es mi punto de vista, y si el romanticismo es subjetivo, pues esto es válido, de todas maneras. Vale, vamos a leer las últimas dos. Carmen, por favor. Importancia exagerada de la naturaleza como telón de fondo. No es la naturaleza serena del Renacimiento y del neoclasicismo, sino una naturaleza misteriosa y abrupta, hostil, llena de fuerza, torbellinos, tempestades, tormentas, olas gigantes, tormentas, olas gigantes, elementos que son una respuesta objetiva del espíritu romántico. Interés por lo sobrenatural. Los románticos adquieren una fascinación por narrar historias que tienen como escenario central lugares lejanos y místicos como una mezcla de personajes humanos y fantásticos. Perfecto. Y esas dos últimas características tienen que ver ya con el ambiente. La naturaleza es una de ellas, porque se utiliza mucho la descripción de la naturaleza como parte de las descripciones detalladas que se hacen en el romanticismo. Y la última, la parte de lo sobrenatural, en Amalia quizás no se observa mucho esta parte de lo sobrenatural, pero no es ajeno al romanticismo hablar de fantasmas o el hablar de situaciones que se den en un cementerio, en un lugar oscuro, en un lugar tenebroso, porque es parte de la expresión de los sentimientos también. Entonces, a lo que quiero llegar es, ya aterrizando con las características, no debemos pensar en el romanticismo solo como, ay, el amor entre una mujer y un hombre, que viven felices por siempre. Al contrario, sin el romanticismo, el amor o es no correspondido, o aunque sea correspondido, hay circunstancias que los obligan a no estar juntos, ¿sí? Y luego también tenemos la parte del lado político, y es ahí donde nos vamos a ir a ver las tendencias que están después de temáticas. Las temáticas van a ser lo último, porque con eso vamos a terminar la clase. Las tendencias, va a leerlas Camilo, nos va a leer el romanticismo social, y Diego nos va a leer el romanticismo sentimental. Así que pongamos atención y vayamos subrayando de una vez las características y los autores. Dale, Camilo, por favor. El romanticismo americano manifestó las siguientes tendencias. Romanticismo social, 1830 a 1860. Los escritores expresaron lo que sucedía en la sociedad, asumieron responsabilidades políticas e incorporaron a la teoría las ideas de cambio de conciencia. Esta etapa coincide con el periodo posterior a la independencia y el amor y las ideas políticas se pusieron en este periodo. Destacan en este periodo José Marno, Argentina, 1817-1831. Autor de Amalia, considerada la primera novela de Argentina. Esteban Echeverría, Argentina, 1805-1861. En su obra El matadero de muchos abusos cometidos por el gobierno de Juan Manuel de Rosas. José Villa Vidaurre, Guatemala, 1922-1982. Autor de la novela La hija de la gobernadora, en donde narra con todo el histórico de la época colonial guatemalteca. En José Marcos, Argentina, 1834-1946. Que publicó en 1922 El Gaucho Martín Fierro. Ahora la que debe el conocimiento como poeta nacional. Muy bien, gracias, Camilo. Vaya, si se fijan en esa parte del romanticismo social, está orientado a expresar o a denunciar las condiciones políticas de su país o de su región, ¿sí? O sea que el romanticismo social se centra en temas políticos. Si se fijan, aquí tenemos a José Mármol, espero que hayan subrayado José Mármol, Amalia, Esteban Echeverría, El Matadero, José Milla Vidaurre, La hija del adelantado, José Hernández, El Gaucho Martín Fierro, porque estos son autores y obras del romanticismo social, que se va por la vertiente política, que se va por la vertiente de los temas sociales propios de la época. Y la otra tendencia es la que nos va a leer en este momento Diego, por favor. Romanticismo sentimental. Hasta 1809. Los escritores se definieron como más puros y sentimentales. El propósito de sus obras era conmover al lector al imponer el mundo subjetivo
y no la realidad. Además, contienen descripciones de aspectos espirituales y del paisaje idealizado. Representan este periodo Jorge Isaac, Colombia, 1937-1995. Publicó la novela María, en la que narra la historia de un amor interrumpido por la muerte. Rafael Pombo, Colombia, en 1933-1902. Escribió poesía y la novela costumbrista Noche de Diciembre. Manuel Paine, México, 1810-1924. Escribió El Pistol del Diablo, novela folletinesa por entrega. Los bandidos del Río Frío y Amor Secreto. Y Alberto Blés Cana, Chile, 1829-1905. Escribió novelas románticas en su primera etapa, como El pago de las deudas. Muy bien, gracias, Diego. Y en esta última parte, o en la otra tendencia, que es el romanticismo sentimental, ahí sí nos vamos por la parte del amor, ¿sí? La parte del amor no correspondido, el amor triste, el amor, vaya, por ejemplo, María de Jorge Isaac, ¿alguien la leí? No. Vaya, en el caso de esta obra, María, esa es puramente sentimental, no mezcla temas políticos. Y creo que ya la han escuchado, los protagonistas son Pablo, bueno, no, en este caso sí, Pablo, que al final lo que pasa es que se muere la tipa, se muere María, y no pueden estar juntos nunca por diversas situaciones. Una de ellas sí son sociales por la diferencia de clases, porque uno es clase alta, otro es clase baja, etcétera. Entonces, hasta cierto punto uno puede decir ahí, pero ¿cuál es el chiste de que se llame novela romántica o que tenga relación con el romanticismo si no terminan juntos? Porque el romanticismo no es estar juntos, ¿sí? No es vivir felices para siempre en un mundo color rosa. Esa es la novela rosa, que casi siempre tiene un tono más positivo, pero en este tipo de historias o en la vertiente del romanticismo sentimental estamos relacionados con situaciones que no son positivas, ¿sí? Que no son buenas en el sentido de que no pueden estar juntos por diversas razones. Y es ahí donde aparece el suicidio, y que ahí mismo leíamos en el libro que se conoció como el mal del siglo, porque muchas personas intentaron imitar estas acciones y al final un montón de gente terminó suicidando. Y lo último con lo que vamos a terminar son las temáticas. Estas solo las vamos a mencionar. Las temáticas son los temas que se abordan o de lo que se habla en la literatura romántica, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Esta es la página 78. Se arrancó la página del libro. Vale. Así es que representa que se está usando, Diego, no hay problema. Ahí después le pones P. Vale, vamos a ver. Nubia nos va a leer La Patria. Luego Mónica nos va a leer El Amor. Luego Carlos nos va a leer La Mujer. Y Roberto nos va a leer La Naturaleza. Vaya, dale, Nubia, a comenzar. Sí. Por ende, escribiendo sobre diversos temas. Sin embargo, los más influyentes son estos pueblos, la patria. En sus historias piensan que los filmes están constantemente ligados a los patrios, incluso en el libro Sarmiento. Vale, en el caso de la primera temática es la patria. Y esto, si yo ubico la patria, ¿en cuál creen ustedes, en cuál tendencia entraría mejor? ¿En el romanticismo social o en el sentimental? En el social, claro, es cuestión cabal, un poco de lógica, ¿verdad? Que en este caso nos damos cuenta que los autores idealizan su lugar, el nacionalismo está presente, y ahí tenemos una muestra de la obra que se llama Facundo. Vamos con el siguiente tema. El amor. Siempre se presenta como un amor idealizado. Su posibilidad de realización depende, más que de la libertad del escritor, del ambiente social en que se genera. Ejemplos de obras, Amalia, de José María. Perfecto. Si se fijan, el amor siempre dice que es idealizado. Esa es una característica bien común, el amor idealizado. Y es por lo que yo les digo, que alguien que está enamorado, pues quizás no ve los defectos de la otra persona, sino que ve lo bonito. Y aunque diga, ay, qué cursi, pero es cierto. Alguien que diga, bueno, yo sí me he enamorado, estoy enamorado, no sé. Normalmente la persona de la que usted está enamorado le ve lo bonito, lo bueno, es que es inteligente, es que es respetuoso, es que es responsable, es que es cariñoso, que no sé qué. Y las cosas malas, ¿dónde están? Porque no, perfectos no somos, pero usted que está enamorado lo idealiza. Eso pasa de las niñas para los niños y de los niños para las niñas. Ahí es
pareja la cosa. Ahora, en la literatura, casi siempre el que idealiza es el hombre. En el caso, por ejemplo, de la obra, aunque ahí era recíproco, ¿verdad? El amor que era recíproco, lo que pasó es que las situaciones políticas fueron las que no permitieron, y esa es una característica del romanticismo americano, que la política que era no estuvo metida en esto. Ahora, si yo les preguntara a Amalia, ¿es romanticismo social o es sentimental? Tiene de los dos. Y si tuviéramos en una balanza, ¿cuál predomina más? El social, sí, el social. Aunque los dos sí tiene de los dos, eso sí es claro. Vamos con el tema 3, la mujer. Gran importancia puesto que es la generadora de la emoción. Se le representa de dos maneras. Con una solo cerca con un amor. Ejemplo de amor secreto de Manuel Paino. Perfecto. La mujer como creadora de pasiones, parece título de novela eso. Pero en realidad, bueno, de telenovela, así de Televisa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que se le puede pintar de dos maneras, dice ahí, como la mujer linda, como un ángel, o como la mujer grotesca que parece demonio. En Amalia, menciónenme quién es el ángel o quién es la mujer idealizada desde el punto de vista positivo en Amalia. ¿Quién es? Amalia, solo Amalia. Florencia está idealizada también. ¿Quién está enamorado de Florencia? Daniel, exacto. Entonces ellos dos, si tomamos a estas dos mujeres, y todavía podríamos pensar a otra que se pinta como un ángel, como alguien buena, una mujer buena. Piensen. Tal vez no se idealiza tanto como Florencia y como Amalia, pero que no es tan mala, pues. La hija de Rosa. Cabal, Manuelita. Porque Manuela, en este caso, quizás era lo único bueno que la familia Rosas tenía, según lo que la obra menciona. Vale. Ahora, personajes que son el demonio en esa obra, mujeres grotescas y que caen mal. María Josefa Ezcurra, salud. María Josefa Ezcurra, definitivamente que es el diablo ahí. Es tan perspicaz, es tan mala, o sea, si lo vemos así es mala. Porque al final, ¿por qué descubren a Eduardo? Por ella, porque ella se rebusca y ella hace que la mulata le diga todo, que la esté viciando y que después lo delata y después se da. Entonces, María Josefa Ezcurra es el ejemplo de la mujer grotesca y diabólica. O sea que la mujer no siempre es, ay, la mujer es tan chula, no, en las obras también. Y en la vida real podríamos ver también, ¿o creen ustedes que todas las mujeres somos, porque las que estamos aquí somos buenas y ángeles y santas? No todas. No todas andamos en la aureola, ¿verdad? Hay algunas que en realidad generan sentimientos negativos. Vale. Y la última, con eso terminamos, la naturaleza. La naturaleza, el romántico americano puede interpretar el caso de felicidad de los propios. Por ello que se acerca a él y lo presenta de manera exuberante y exótica. Ejemplo de obra, Martín Fierro en Hotel Hamlet. Vale. O sea que en las obras siempre la naturaleza también es un tema importante, porque hasta cierto punto lo que sucede es que ayuda a matizar, o sea que se complementan. No quiere decir que los temas, si está el tema de la patria, no está el amor. Y si está el amor, entonces no está la naturaleza. En una obra se pueden encontrar todos estos temas. De hecho, cuando usted hace su ficha, es probable que algunos hayan puesto la patria, el amor, la naturaleza, y no quiere decir que esté malo, porque una obra entre más extensa es o entre más situaciones abarca, significa que es más completa y que más temas tiene. Entonces, en cuanto al romanticismo americano, prácticamente hemos finalizado, hemos terminado el tema. Entonces, el barco se hunde. Vaya, estírense porque ya nos quedan como 8 minutos. Y vamos a pasar a Mónica, porque hoy sí perdió. Vení, Mónica, vas a pasar aquí a un ladito, porque mientras tus compañeros se estiran, te voy a decir qué es lo que vas a hacer, cuál va a ser el castigo. Sí, dale. Porque ya nos queda poco tiempo, ya solo nos quedan 8 minutos. Vale, nos sentamos otra vez. Y como el último barco se hundió Mónica, ella nos va a decir ahorita un resumen de la clase de hoy. Todo lo que te acuerdes de lo que acabamos de ver del romanticismo. Me voy a acercar porque aquí está el micrófono. Bueno, vas a estar para acá. No te preocupes que va, ahí está bien.
Vale. Los demás escuchan el resumen de Mónica porque esto es para cerrar con broche de oro. Vale, dale. En la clase de hoy estuvimos hablando del movimiento de romanticismo americano. Primero recordando lo poco que sabemos del romanticismo, que fue un movimiento que se dio en el siglo XIX y que surgió como una respuesta a la ilustración y que se caracteriza principalmente por una búsqueda de la libertad, el individualismo y donde quizás cuando uno escucha romántico cree que eso se trata de finales felices, que se trata de cosas, pero no, hay finales trágicos y los paisajes que se muestran son lúgubres, mencionamos que no es algo tan bonito, sino que se centra más, quizás la palabra romanticismo, en la idealización que hacen los personajes que aparecen en las obras románticas. Y luego estuvimos viendo las características del romanticismo, que está la exaltación del yo, que como dije, por lo que más se caracteriza, no sé. De las vertientes, ¿qué te acordás? De las dos tendencias. El romanticismo social y el romanticismo... Y no te pueden soplar tus compañeros porque si mueven la boca igual no se les mira. ¿Qué están diciendo? Con ese empieza la otra. Ajá, muy bien. Vale. ¿Y de los temas que se abordan? El amor. Ajá, el amor. ¿Qué fue el que leíste? Ajá, ¿qué otro? Pero fíjate que se queda en realidad, cuando uno lee las cosas se queda. ¿Qué más? Aparte del amor. Héctor, otro. La patria. Diego, otro. La naturaleza. Carlos, otro. La mujer. Vale, muy bien. Entonces, aplausos para Mónica. Gracias por el resumen. Bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Vale, entonces pueden guardar sus cositas. Tienen otra clase, ¿verdad? Porque no es hora de almorzar. Pero para que tengamos un rato de descanso, yo me despido de sus compañeros aquí. Chicos, ¿hay alguna pregunta en casa sobre el tema? ¿O todo está perfecto? Todo bien, dice Rodrigo Ernesto, ya vi la manita ahí. Bueno. Una pregunta. Dime, hijo. ¿Cómo es que Daniel supo cuando... ¿dónde estaba Eduardo? Vale, ahorita voy a solventar esa pregunta. Vamos a ver. Está preguntando un compañero, ¿cómo es que Daniel supo dónde estaba Eduardo en la obra? En el inicio, Emilio. Sí, en el inicio. Ajá. Al principio de la obra, ¿cómo supo? Lo dice la obra. Ajá. Ajá. Fíjate que en este caso no hay una especificación, Emilio, por eso tenés esa duda. Probablemente lo que sucedió es que Daniel sabía que se iban a querer ir, o sea, que querían mirar, que se querían escapar, y de seguro para anticiparse y saber que su amigo estaba en riesgo, pues fue y casualmente los encontró. Pero no hay una descripción así como que la obra no lo dice bien específico. Por eso te quedó esa duda, porque está ese pequeño vacío ahí. ¿Hay alguna otra pregunta? Para tener 600 y pico páginas, todavía deja hueco. Fue un detalle que podrían haber agregado unas 20 páginas más, Emilio, para explicar. Pregunta que nunca contestaremos, pregunta sin respuesta. Okay. Exacto, hijo. Sí, pero no te preocupes que esa parte no estaba bien detallada. Bueno, entonces, hijo, les agradezco a todos los que están en su casita, a los que estaban conectados. Y bueno, nos seguimos viendo entonces. El viernes no va a haber clase porque tenemos la feria del libro, así que nos veríamos el próximo lunes, si Dios lo permite. Oigan, que tengan una feliz tarde, buen provecho cuando almuercen y sus compañeros aquí les mandan salud, ¿de acuerdo? Gracias a ustedes. Adiós, señor, gracias. Bueno, hijo, gracias a ustedes, que tengan una bonita tarde. Cuídense.